Cotopaxi por el Movimiento Plurinacional Pachacutic. El asambleísta Jaime Olivo interviene gracias, y es el número 12 de este debate. En este caso, en el presente debate que se ha dado sobre el presupuesto, a la Asamblea y a la Constitución y a los asambleístas nos faculta, de acuerdo al artículo 120, numeral 12 de la Constitución, claramente establece conocer y aprobar y observar el presupuesto general del Estado. No quiero repetir lo que ya mis anteriores compañeros lo han hecho, pero hay que recalcar y felicitar a la comisión, al presidente y a todos los miembros de que han hecho un trabajo muy responsable, y eso es lo que hay que decir. Si bien es cierto, no estaremos de acuerdo, pero de alguna manera creo que lo han hecho con mucha responsabilidad. Muchos han manifestado que en el presupuesto se ve el modelo ideológico de un gobierno. Ahí se mira la tendencia ideológica, lo han dicho muchos, pero en el presente caso no debemos descuidar de que el país está sumamente en una situación económica muy difícil y que por lo tanto este Parlamento, esta función del Estado, como en la gran mayoría, es donde tenemos que debatir y, de ser el caso, dar las alternativas necesarias a fin de que el Ejecutivo ejecute para las mayorías, para el pueblo ecuatoriano, para la sociedad. Yo tal vez discrepo con algunas cuestiones que no quiero entrar a nombrar ni menos, pero sí considero, señor presidente, que no se puede retirar presupuesto, dinero en la educación, en la salud, en los niños, niñas y adolescentes, que son grupos importantes en la cual tenemos que dar presupuesto para la prevención. Entonces, el presupuesto es una hipótesis, como ya lo dijo los compañeros, son los gastos, los ingresos, todos los ciudadanos, al menos desde el 1 de enero, gastamos, pagamos impuesto, y sobre ese desarrollo, sobre eso tenemos que manejarnos desde el más humilde ciudadano. Es decir, tenemos que administrar correctamente los recursos, y en este caso el gobierno tiene que administrar los recursos de manera eficiente y sobre todo atendiendo los derechos más elementales. No es posible que se quite presupuesto a las universidades, no es posible que se quite o se disminuya recursos para la salud. Es imposible que un país, para medir el desarrollo económico, ya lo han dicho en muchos estados del mundo, si no existe educación, si no existe salud en las condiciones de superar, creo que ese país no es sujeto de un desarrollo. Por eso es que concuerdo plenamente con muchos compañeros, estamos observando para que el gobierno, en este caso el Ejecutivo, corrija de alguna manera para, en este sentido, un presupuesto se maneje de la manera adecuada. Nadie vamos a discutir que, vuelvo y repito, el país tiene que caminar sobre todo y dar esa factibilidad del empleo. El ciudadano, muchos de alguna manera dicen que debería despedirse del sector público muchos funcionarios, pero recordemos que el trabajo es un derecho humano en la cual el ser humano puede solventar, subsistir y desarrollar en el entorno y en su vida como dignidad. Entonces hay que buscar mecanismos más adecuados. Se quita recursos a la Defensoría del Pueblo, más allá de que
de que esté a la cabeza el representante de la Defensoría, pero es una institución tutelar, protector de los derechos humanos. Reiteradamente el Estado ha sido observado en el contexto internacional, precisamente porque muchas instituciones han violentado los derechos humanos, han desconocido y sobre todo, si no se respetan los derechos humanos, no hay democracia a nivel del mundo. Por eso creo que debe reconsiderarse a esta institución tan noble que lo único que hace es tutelar, promocionar, vigilar y precautelar los derechos de los ciudadanos. Eso es lo que hace. Entonces, para que se haga efectivo el ejercicio pleno de los derechos humanos, hay que, sobre todo, generar más presupuesto. La jubilación a estos grupos de atención muy delicados, prioritarios, consecuentemente de la tercera edad, personas de adulto mayor que están en la jubilación, lógicamente que también hay que considerarse de la mejor manera, porque ustedes saben, no queremos y ni quisiera que nuevamente vengan las personas jubiladas de la tercera edad acá a la puerta de la Asamblea. Eso hemos sido testigos, razón por la cual también hay que darle un tratamiento muy adecuado. Los seguros agrícolas, el Ban Ecuador, señor presidente, compañeros asambleístas, sí debería la Contraloría intervenir en el Ban Ecuador. ¿Qué está haciendo el presidente del Ban Ecuador? Si está dando créditos a los campesinos, a los agricultores, sí deberíamos exigir que intervenga, porque ahí están los recursos del Estado, que tienen la finalidad para apoyar en los seguros agrícolas al campesino. Entonces, yo creo que en ese sentido también debería tomarse en cuenta. Las Fuerzas Armadas, aquí a lo mejor no puedo coincidir con algunos compañeros. No estamos en tiempo de guerra ni en conflicto, señor presidente de la Comisión. No estamos en tiempo de guerra. Las Fuerzas Armadas, al precautelar la seguridad interna y externa, estamos de acuerdo. Que se dé el presupuesto que se merece, que se lo den. En eso no vamos a estar en desacuerdo. La policía, que debe tener presupuesto digno para proteger a los ciudadanos, tiene que tener. Pero de ahí que tengamos como prioridad, señores y compañeros asambleístas, no estamos en tiempo de guerra, porque muchas veces las Fuerzas Armadas más bien han sido o han servido para enemistarnos entre pueblos, razón por la cual que se dé el presupuesto con dignidad como se necesita, pero no estamos en tiempos de guerra. Con Perú ya estamos en paz. Lo que el mundo y el país quiere es paz, ya no queremos guerra. Y en vez de dar presupuesto para la guerra, para las armas, necesitamos para la educación, para la salud, para tener hospitales, en eso estamos de acuerdo. Para la agricultura, finalmente, las empresas que supuestamente pueden concesionar, les recordamos, mi estimado presidente, las áreas estratégicas no son sujetos de privatización, eso lo dice la Constitución, razón por la cual los mecanismos adecuados no sería para la privatización, sino más bien dar de estas empresas que generan recursos para el Estado, tienen que ser manejados de manera transparente, de manera responsable y sobre todo tienen que rendir cuentas de los ingresos que se ha dado en estas empresas. No es malo la inversión pública y mixta. Debemos atraer la inversión extranjera, eso sí queremos. Tenemos que caminar juntos, el Estado y la inversión privada, porque caso contrario no podemos caminar solo. En ese sentido, consideramos de que el que más tiene que aportar más. No puede el pobre, el débil, el que no tiene, puede aportar igual que las grandes mayorías. Eso no puede ser, sino tiene que ser con justicia de equidad. El que más tiene que contribuir más. Finalmente, debo hacer esta reflexión, no quisiera de ninguna manera, espero que estas recomendaciones que ya se ha dado aquí por parte de la Comisión sean observadas y sean acogidas.
las democracias, los parlamentos del mundo son los que tienen la fuerza moral para construir un país solidario, un país justo, un país con principios. Pero este Parlamento no va a tener fuerza moral si es que no se defiende su institucionalidad hacia los más débiles. Razón por la cual, una vez más, señor presidente, debo agradecer la gentileza, pero consideramos que la educación, la salud, es lo más importante para un país. En la salud, por ejemplo, ¿cómo no voy a estar? No quisiera hablar sobre esta temática, pero hay asignaciones que hasta ahora no se acreditan. Por ejemplo, en el hospital de la parroquia Zumbagua al Cantón Pujilí, a la cual yo me debo, se llegó a un acuerdo que se va a acreditar desde hace 2 meses pero hasta hoy el ministro de Economía no acredita. Entonces, razón por la cual ahí no se puede caminar de esa manera. Razón por la cual, señor presidente, muchas gracias, y creo que el debate tiene que ser en el ámbito de propuestas y de respeto. No creo que el debate tiene que ser, ni mucho menos, yo tengo la razón o tienen la razón. Yo no quiero hablar de modelos fracasados, de modelos no fracasados. Lo que quiero hablar, queremos un país justo donde realmente tengamos trabajo, salud y educación. Muchas gracias, señor presidente.